Sean todos bienvenidos a este quinto episodio, edición especial de Tisha B'Av, el día 9 de Av, que viene siendo para el mundo judío, ¿cierto? El mundo observante. Un día de ayuno, un día de introspección, de reflexión, un día de teshuvá, pero también está enfocado en el recuerdo, en la memoria. Eh, Vamos a ahondar en estos temas que habla la tradición y vamos a aprender un poco de en qué nos compete a nosotros, Tisha B'Av. Hay un texto que escribió el rabino Yossi Goldman de Chabad que habla de la memoria y dice: los judíos nunca tuvimos historia, tenemos memoria. La historia se puede convertir en un libro, en un museo y en antigüedades olvidadas. Sin embargo, la memoria está viva. Sean bienvenidos a esta nueva edición especial de Tisha B'Av, el día 9 del mes de Av. Queridos More Mijael Ben Yosef y More Shem Tov Ben Yosef, bienvenidos a este nuevo episodio. Shalom Ubraja. Shalom, shalom, Guido, qué buena cita, me gustó. Shalom More Shentov. Sí, vamos a hablar, ¿verdad? De cosas que competen a nuestro pueblo, de cosas que de una u otra manera nos competen como nación y vamos a ir ahondando cada uno, ¿verdad? En los diferentes aspectos, en los diferentes aspectos que marcan este día y principalmente este mes, que es conocido como el quinto mes, de acuerdo, ¿no es cierto?, a los pasajes de la Escritura. El Eterno nos conforte, nos ayude y podamos sacar una buena reflexión de todo lo que vamos a conversar. Morechento. Shalom Javerim, Shalom Lekulam, More Mijael, Guidón Ben Yosef y todos nuestros Javerim, nuestros amigos, hermanos que nos escuchan en los Arba Canfot, en los cuatro puntos cardinales de esta tierra. Efectivamente, claro, estamos el 9 del mes de Av, el 9 del quinto mes, ¿cierto? Y el mes que, como enseña la tradición, desde el Rosh Hodesh Av, desde el primero de Av, comienza a disminuir la alegría en el pueblo, Guido. Comienza a disminuir la alegría y no es cosa de imposición, no es una cuestión de que tú tienes que hacerlo, no. Es algo que el pueblo debe sentir. Cita el Talmud en el tratado Ta'anit, en la Gemara, en la hoja 30. Dicen nuestros sabios que aquellos que se lutan por Jerusalén, por su templo en estado de destrucción, tendrán el mérito de ver el esplendor futuro de Jerusalén y de Am Israel. Así dijo el profeta Isaías en el capítulo 66, versículo 10. Alegraos con Jerusalén y regocijaos por ella, todos los que la amáis, rebosad de júbilo con ella, todos los que por ella hacéis duelo. ¿Qué es Tisha B'Av? En hebreo, Tisha B'Av se compone de tres palabras. Tisha, que es 9, B es una baklam, una preposición inseparable que significa en, con, y Av se refiere al nombre del mes, 9 del mes de Av. Y es un día de ayuno, es un día de abstinencia, es un día triste en la historia judía. ¿Y por qué triste? Porque según nos enseñan los sabios, en este día, a través de la historia, ocurren catástrofes. Por ejemplo, el informe negativo que dieron los Meraglim, estos exploradores,
los espías que fueron enviados a ver la tierra y que dan un informe, digamos, que no es el que estaba esperando, digamos, el Eterno. Un informe no alentador. Un informe que no alentó al pueblo a entrar, sino que más bien bajó sus vibraciones. También ocurre la destrucción del primer templo, el exilio, la destrucción del segundo templo, que es lo más recordado, pero también dice que ocurrieron las expulsiones, ¿cierto? En el edicto de Granada, ¿cierto? De España en el año 1492, cuando fueron expulsados los judíos, ¿cierto? Y fueron perseguidos con esto llamado Santa Inquisición, perdón. También se habla de que en este día ocurre la Primera Guerra Mundial y todas aquellas semillas, ¿cierto? Todo ese polvo que quedó y que arrastra la Segunda Guerra Mundial y posteriormente lo que conocemos como Shoah, el Holocausto. Moré Mijael, Moré Shem Tov, tengan el gusto de enseñarnos de qué trata este evento tan particular. Bueno, exactamente como tú dices, Guido, efectivamente es una fecha, es un día triste, un día de luto, un día de duelo, un día de abelut, ¿cierto? De lamento. Y efectivamente, ¿cierto? Han acontecido muchas cosas nefastas, muchas cosas tristes para Am Israel, para el pueblo de Israel. A los acontecimientos que tú citaste, yo quiero sumar, basado en el J. Aniot, ¿cierto? En la halajot de los ayunos del Mishneh Torah, del Rambam, Maimónides, dice, y en este día predestinado para las calamidades, el perverso Turnus Rufus hizo arar el lugar del templo y sus alrededores, para cumplir con lo escrito en Jeremías 26, 18. Sión será arada como un campo. Y efectivamente, probablemente por alguna razón cósmica, probablemente por alguna razón, digamos, de los planetas, de las estrellas y las energías que expelen, ¿cierto?, estos astros, han pasado estas cosas en el pueblo de Israel. A Tisha B'Av lo antecede, ¿cierto?, las 3 semanas, ¿ya? Que comienzan el 17 de Tamuz, ¿cierto?, el 17 del cuarto mes, donde se rompieron las tablas, o sea, Moshe rompe las tablas, las primeras tablas, y Antíoco Epífanes profanó el Bet Hamikdash con un ídolo. ¿Ya? Y aquí, desde el 17 de Tamuz hasta el 9 de Av, ahí concluyen las 3 semanas, que los rabinos enseñan, ¿cierto?, que uno debe cuidarse porque han sucedido cosas malas a nuestro pueblo. Esto también sale, ¿cierto? Bueno, antes de Tisha B'Av, ¿cierto? El Shabbat previo a Tisha B'Av, que antecede a Tisha B'Av, se llama Shabbat Hazón, que es el Shabbat de la visión. Y es llamado así a nombre de la Haftará relativa a este Shabbat, ¿cierto? Que dice Hazón Yeshayahu ben Amós, la visión de Isaías, hijo de Amós. La tercera de la serie de 3 Haftarot que nuestros sabios fijaron para los Shabbatot de esas 3 semanas. Y ¿cuál es la idea en el fondo? ¿Por qué se conmemora este día de Tisha B'Av? Tiene que ver con un sentido de lamento por los pecados de Am Israel. Es decir, en el caso de los espías malos,
¿cierto? Que este día en el cual ellos traen este informe de la tierra, ¿cierto? En el desierto, ellos hicieron con sus palabras, con su informe, con su divá, con su calumnia a la tierra, hicieron que el pueblo se desanimara, hicieron que el pueblo pecara. Y porque fue un informe nefasto. Entonces, ¿cuál es el sentido de recordar esta fecha mala? El sentido de recordar esta fecha y todos los acontecimientos es hacer teshuvá. Es justamente arrepentirse, tomar conciencia de las cosas que hemos hecho mal, de cómo hemos errado al blanco, de cómo hemos fallado al Eterno, de cómo hemos pecado delante del Eterno. Y como lo comentábamos, ¿cierto? Efectivamente, ayunar en Tisha B'Av no es una mitzvah de oraita, no es un mandamiento de la Torá. Porque es una conmemoración histórica en el fondo del pueblo, ¿cierto? De cosas nefastas al pueblo. Y esto está en el libro de Zacarías, del profeta Zacarías, capítulo 8, en los pasuquim, desde los pasuquim 19 al 23. Y dice, así dice Adonai Tsebaot, así dice el Señor de los ejércitos, el ayuno del cuarto mes, y ahí está hablando acerca del 17 de Tamuz, el ayuno del cuarto mes, el ayuno del quinto, y el ayuno del quinto se está refiriendo justamente a Tisha B'Av, al 9 del mes de Av. El ayuno del séptimo y el ayuno del décimo se convertirán para la casa de Judá en gozo, alegría y fiestas alegres. Amad pues la verdad y la paz. Así dice Adonai Tsebaot, el Señor de los ejércitos. Y será que aún vendrán pueblos y habitantes de muchas ciudades, y los habitantes de una irán a otra, diciendo, vamos sin demora a implorar el favor del Eterno y a buscar al Eterno de los ejércitos. Yo también iré, y vendrán muchos pueblos y naciones poderosas a buscar al Señor de los ejércitos en Jerusalén y a implorar el favor del Eterno. Así dice el Eterno de los ejércitos. En aquellos días, 10 hombres de todas las lenguas de las naciones asirán el vestido de un judío, tomarán el manto de un judío, dice otra versión, diciendo, iremos con vosotros, porque hemos oído que Dios está con vosotros. Nure Mijael. Interesante el pasaje que cita el Moré, porque vemos aquí que dice, así ha dicho el Señor de los ejércitos, ¿no? Entonces no es un asunto tan simple, ¿verdad? Como algo que esté ligado, ¿verdad? Principalmente a un criterio humano de la fijación de ciertos días. Dentro del pueblo de Israel y dentro del mundo de la Rabanut, dentro del mundo de los sabios judíos, ¿verdad? De todas las generaciones, fueron muy cuidadosos con respecto a muchas cosas, porque ellos tenían la responsabilidad de guiar al pueblo a través de la enseñanza y la interpretación y las leyes que se iban a derivar de todas las enseñanzas. Finalmente, para eso son puestos por el Eterno, ¿verdad? Los maestros, los jueces y las personas que están ahí para poder dirigir. Y como decía, ¿verdad? Si bien es cierto, no es un ayuno que nosotros pudiéramos identificar de la Torá, pero sí es un ayuno que aparece en las Escrituras, aparece, ¿verdad?, también un mensaje de parte del Eterno, Baruch Hashem, que estos días de calamidad el Eterno los va a transformar, los va a convertir, ¿no es cierto? Principalmente le habla a los habitantes de Judá, porque los habitantes de Judá son aquellos que vivían, ¿verdad?, en Jerusalén, también el territorio de Benjamín, si ustedes recuerdan, son los habitantes, ellos fueron los que fueron sitiados,
las personas que vivían en el lugar fueron masacradas. Son las personas, ¿verdad?, que vieron el templo, cómo se quemó y se incendió y sufrieron todas estas cosas. En ese sentido, ¿no? En ese sentido lo dice, evidentemente sin la exclusión de todo Am Israel, porque acuérdense que Jerusalén es una ciudad de todo Am Israel, y el templo también es el templo de todo el pueblo de Israel. Ahora, esto, en el fondo, por lo menos para el pueblo de Israel y para el pueblo judío, esto, como leían ahí, mis queridos hermanos, quedó codificado como alajá, es decir, como ley, como algo que se tiene que cumplir. O sea, Tisha B'Av, yo no podría irme, ¿verdad?, a comerme un asado, no podría ir a hacer lo que yo quiero, no está dentro del margen de lo que yo pudiera decidir. A mí me gustaría tomar lo que dice el Rambam en el J. Aniot, en las leyes de los ayunos, en el capítulo 5, la primera alajá que trae él, y me gustaría poder compartirla aquí con ustedes. Dice el Rambam: Yesham Yamin, Shekol Israel mita'anin bahem, mi penei atzarot she'eru bahem. Dice el Rambam: hay días en que todo Israel ayuna debido a los sufrimientos, a las zarot, ¿verdad? Como dice la Torá, ¿verdad? En el capítulo 4, versículo 9 de Deuteronomio, y en el capítulo 30, que habla de las zarot, que habla de los males que le van a venir al pueblo de Israel y que lo van a provocar a la teshuvá, lo van a provocar al arrepentimiento. Y como dato, el profeta Joel, que es uno de los profetas que más habló del tema del ayuno y de la teshuvá, dentro de la teshuvá también se exige ayuno. El ayuno no va solo. El ayuno no es una práctica que no conlleve teshuvá. El ayuno y la teshuvá van siempre de la mano. Entonces, dice, debido a los problemas que ocurrieron en esos días, ¿verdad?, todo Israel tiene que despertar, que deile orer a levavot. Todo esto está para que pueda despertar los corazones de ellos, belictoak darkea teshuvá, y se puedan, ¿verdad?, abrir los caminos hacia la teshuvá. Dice el Rambam: Veyese sicarole maasenu arraín, y esto debiese ser un recuerdo de nuestras malas acciones, umaasea botenu, y de las malas acciones también de nuestros padres y las acciones de nuestros antepasados. Shehaya que maasenu ata, que ahora son como las nuestras también lo son, o sea que nuestras acciones son como las de ellos ahora mismo. H garem lahem velanu otan atzarot, dice el Rambam, en el fondo, y que causaron estos problemas para ellos y también para nosotros. Shevesicarón de Barimelu, ¿por qué? Dice, porque nosotros, al recordar estas cosas de las que se han mencionado, que le ocurrieron a nuestro pueblo, Nashu Leiti, debiéramos volvernos, ¿verdad?, al camino del bien, debiéramos volvernos al camino del bien. Ahora, todo esto que dijo el Rambam va a traer un pasaje de la Torá para apoyar que todo esto que acaba de decir es una mitzvah. Es decir, que cuando tú ayunas por alguna catástrofe que le ocurrió a la nación, porque estamos hablando de ayunos nacionales, no estamos hablando de ayunos personales, ayunos nacionales. Y todos los ayunos nacionales se provocan, ¿verdad?, debido a las catástrofes que le ocurren a la nación. Lo que mencionó el Moreh Shem Tov, lo que mencionó Guido, evidentemente no le pasó a una parte del pueblo, le pasó a todo el pueblo de Israel. Es decir, nosotros tendríamos que haber entrado en el segundo año a la tierra de Israel, en el segundo año. Y esa noche
que dijeron nuestros sabios, también lo trae el Rambam en la segunda alajá, le costó a todo el pueblo de Israel 38 años más. Entonces, aquí nosotros tenemos que tener la mentalidad de pueblo, aspirar, ir a la mentalidad de pueblo más que a la mentalidad de un creyente que no tiene nada que ver con el pueblo, que no tiene ninguna conexión con el pueblo. Estas cosas le ocurrieron a tu pueblo, nos ocurrieron a nosotros. Seas tú de la casa de Israel, seas tú de la casa de Judá, seas tú que te llames ovejas perdidas de la casa de Israel, seas tú de que si tú eres pueblo, seas tú evangélico, la Escritura dice que tú ya no eres más extranjero ni advenedizo, eres conciudadano. Pablo dice, de ambos pueblos hizo un solo pueblo. Entonces, aquí tenemos un punto importante. ¿Por qué? Porque en todas estas fechas, como lo dice el profeta, y el Señor habla, porque sabe que el pueblo de Israel, ¿verdad?, tiene memoria, como citaba el Guido, esa hermosa introducción que hizo, no tiene historia, tiene memoria. Dice el Rambam, y cita el pasaje, dice, Veitvadu et abonam veet abonabotam. Van a confesar, ellos confesarán sus transgresiones y la transgresión de sus padres. Si cuando una persona hace Teshuvá, y por eso nosotros en el Vidui, en Yom Kippur, ¿verdad? Fíjense que el Vidui, nosotros hemos hecho Vidui ya, ¿verdad?, en la confesión de pecado, lo que le llamamos Vidui. ¿Cuántos pecados de los que mencionamos nosotros nunca hemos hecho en nuestra vida? Ahí. Pueden haber varios, pueden haber pocos, pero de seguro que hay pecados que no hemos hecho. Seguro que no. Entonces, ¿por qué los confesamos? ¿Por qué tenemos que confesar esto? Porque nosotros ese día nos unimos como pueblo. Porque somos un ejad, somos un pueblo. Y a partir de esto, a mí me gustaría en la conversación que tengamos, que a partir de esto que señala el Rambam, vemos que el ayuno y el arrepentimiento están entrelazados. Están entrelazados. El ayuno está destinado a recordar nuestros actos malvados y los actos de nuestros padres que nos llevaron a los problemas que hoy día la nación de Israel tiene. Porque no vamos a decir que Israel no tiene problema hoy día. ¿Verdad? Un montón de problemas. Y esto a su vez debería despertarnos, como dice el Rambam, a la Teshuvá. Sin embargo, a mí me gustaría hacer una mirada un poquito más profunda al Rambam y revelar dos conexiones y no solamente una. Guido. Llama la atención que este día tenga alguna relación con Kippur, porque es un día de aflicción, es un día de Teshuvá, introspección, bien digo, pero hay algo que me llama profundamente la atención, que es el uso de la palabra ta'anit, porque ta'anit tiene sus radicales en Aleph, Nun, Hei, que significa sufrir. Y es lo que dice el libro de Levítico en el capítulo Inui, capítulo 16, cuando llama, ¿cierto?, a afligir el alma. Te anuet nafshotehem, ¿cierto? Afligiréis, humillaréis vuestras almas. De hecho, oni, pobre, en hebreo, tiene que ver con esta raíz. ¿Y por qué el llamado es afligirse? De hecho, los sabios interpretan esto, ¿cierto?, esta aflicción del ayuno del 9 de Av, con no comer comida, similarmente a lo que ocurre en Yom Kippur. Pero la pregunta es, como dicen los morim, si esto finalmente es una mitzvah de Oraita, de la Torá, o es una mitzvah de Rabanán, porque ciertamente tenemos, ¿cierto?, en los profetas, testimonio de que
el pueblo tiene que hacer un llamado, ¿cierto? Los líderes tienen que hacerle un llamado al pueblo a afligirse por sus conductas y no necesariamente tiene que ser en un día específico como es el caso de Yom Kippur. Entonces, mucha gente no observa, ¿cierto? Yo me incluyo en este tipo de ayunos, 17 Tamuz, el 9 de Av, lo he observado muy poco, pero es porque uno se cuestiona si esto es mandamiento de la Torá o no es mandamiento de la Torá. La pregunta es si esto está en la Torá, ¿tú lo observarías? Si el 9 de Av, ¿cierto? Como ayuno, como institución, estuviese mandatado en la Torá, ¿lo observarías? Porque justamente esa es, digamos, la respuesta que dan los hermanos, o algunas personas en general, de que no observan esto porque no es un mandamiento de la Torá. Pero resulta que la misma palabra a nosotros nos llama a ordenarnos, ¿cierto? Afligiendo nuestro cuerpo para debilitar la carne y fortalecer el espíritu en ayuno y en oración. Entonces, este llamado de Tisha B'Av, si bien es cierto, tiene relación con recordar, rememorar, ¿cierto? Esos trágicos momentos que vivió el pueblo de Am Israel en tiempos antiguos, también tiene que ver con nuestras generaciones. También tiene que ver con nosotros. Porque claramente en el libro de Shemot, en el capítulo 20, en el capítulo 34, incluso cuando nombra las 13 midot, dice que el Eterno visita, ¿cierto?, el pecado de los padres sobre los hijos. Y eso lo repite 3 veces la Torá. En los 10 mandamientos, en la Parashá Beit Hanan, que él visita el pecado. Poked Avon al Banim. Él visita el pecado de los hijos, de la tercera a la cuarta generación. Entonces estos pecados o estas, digamos, calamidades que vienen es por una consecuencia de nuestros padres. ¿Y quiénes son los herederos? Los hijos. Los hijos heredan el pecado de los padres. Entonces, el Eterno, bendito sea su nombre, supervisa, visita, hacen un lifkod, ¿cierto? Un recuento, una supervisión, y va a visitar a su pueblo y ve si los hijos continúan con la práctica de sus padres. Ahora, si los hijos hacen teshuvá, es lo que dicen las cualidades de las 13 cualidades del Eterno. Él pasa por alto. Notzer Gesed. Él hace misericordia a la fin. Notzer Gesed la fin. Hace misericordia a millares. Y pasa por alto el avón, la iniquidad, la peshá, la rebeldía, la rebelión, y la jatá, y el error, la transgresión. Es un tiempo de teshuvá. Moreh Shem Tov. Lo que sí es claro es que no es una mitzvah de oraita. Y en eso tenemos que ser enfáticos. Es decir, el Eterno no mandó ayunar en Tisha B'Av. Así como tampoco mandó ayunar en Yom Kippur. Porque, de hecho, si nosotros leemos los 613 mitzvot, ni uno solo dice vas a ayunar. Quien trae los ayunos, ¿cierto? Son los Nevi'im, los profetas, como Geseirot, ¿cierto? Como mandamientos de los profetas. Es decir, ellos llaman al pueblo al ayuno. Y lo habla el profeta Isaías, lo habla Joel, y aquí Zacarías lo habla. Ahora, Zacarías lo habla en el contexto de que ya están los ayunos y el pueblo ya los tiene como práctica. Y en la base histórica de que el pueblo ya los tiene como práctica, ¿cierto? Todos estos ayunos que nombra en Zacarías, ¿cierto? El capítulo 8 dice, así dice el Eterno de los ejércitos, yo estos días de aflicción, de tristeza, de lamento, los voy a convertir en gozo y alegría. ¿Se fijan? O sea, en base a eso que ya el pueblo practicaba.
el Eterno habla en base a eso que ya el Eterno practicaba. Yo quiero leer, ¿cierto?, lo que dice el Shulchan Aruch con respecto a las prohibiciones de Tisha B'Av. Dice: las abstinencias que marcan el ayuno de Tisha B'Av son las siguientes. Está prohibido comer, beber, lavarse, friccionarse con perfumes, calzar cuero y tener relaciones conyugales. 2. Todas estas abstinencias se aplican tanto a la noche como al día. El ayuno comienza a partir de la puesta del sol. 3. La obligación de ayunar incumbe a todos, aún a mujeres embarazadas o las que amamantan. Sin embargo, personas enfermas, aún sin gravedad, están exentas, pero no comerán hasta saciarse, sino lo que el cuerpo necesita. 3. Si Tisha B'Av cae en domingo, como fue mencionado más arriba, solo se dice Abdalá a la salida de Tisha B'Av. Sin embargo, el enfermo que come en Tisha B'Av dirá la Abdalá antes de comer. 5. No se debe enjuagar la boca en Tisha B'Av. 6. Está prohibido lavarse tanto con agua fría como con agua caliente, si es por razón de confort personal. Pero si se ensuciaron las manos, la cara u otra parte del cuerpo, se puede lavar la parte sucia. 7. Al despertarse por la mañana, se hace Netilat Yadayim como está prescripto, con la diferencia que no se vierte agua sobre toda la mano, sino tan solo sobre los dedos, para marcar la diferencia entre Tisha B'Av y los otros días. Estando aún los dedos húmedos, puede frotar con ellos los ojos. Si los ojos están lagañosos, puede lavarlos como de costumbre. 8. Al lavar la vajilla, se puede mojar las manos, siendo que la intención no es lavarse. 9. Está prohibido calzar cuero, al igual que en Yom Kippur. Toda otra clase de calzado está permitido. Si atraviesa calles donde viven no judíos, puede calzar zapatos de cuero, pero se los quitará enseguida que llegue a la sinagoga o a la casa. 10. Se puede lavar o friccionar bebés como de costumbre. 11. Mire, qué interesante. Se prohíbe estudiar la Torá en Tisha B'Av. Y aquí dice por qué. Porque la Torá, la ley, regocija el corazón. Está permitido estudiar textos tristes, como los relativos a la destrucción del templo o a temas de duelo. No se saluda, 12, no se saluda en Tisha B'Av, pero si nos saludan, podemos responder en voz baja. Se prohíbe enviar regalos en Tisha B'Av. ¿Por qué? Porque el recibir un regalo provoca alegría. Y evitamos provocar alegría a otro incluso. 13. Hay que abstenerse de oler perfumes en Tisha B'Av. No se fuma en público. 14. No se viste trajes hermosos, aún usados. 15. El ayuno de Tisha B'Av y sus abstinencias duran desde la puesta del sol de la víspera hasta la caída de la noche a la salida del 9 de Av. 16. Se acostumbra a no trabajar hasta mediodía para no distraer el espíritu del duelo por la destrucción del templo. Nuestros sabios dijeron que de todo trabajo efectuado durante Tisha B'Av, aún después de mediodía, no obtendrá ninguna ganancia si se concentra en él y distrae su espíritu del duelo. Está prohibido utilizar talit y tefilín en Tisha B'Av, en la oración de Shacharit. La noche de Tisha B'Av y la mañana hasta mediodía se acostumbra a sentarse solamente en el suelo, o si le es difícil, sobre un banquito bajo, tal como se hace en el periodo de Shiva, ¿cierto? Que son los 7 días de duelo, que uno se sienta en el suelo, por lo mismo. El 18 dice: es preferible no pasear en Tisha B'Av, pues podría distraer y olvidar el duelo. Se debe evitar conversaciones que causarían risas y bromas. 19. Después de mediodía se puede comprar la comida para la noche. 20. Esta es la última. El templo fue incendiado el 9 de Av y siguió quemándose durante todo el día 10 de Av, durante el cual se observa algunos signos de duelo. La costumbre es no afeitarse ni comer carne antes del 10 de Av al mediodía. Pero si el 9 de Av cae en Shabbat y Tisha B'Av fue aplazado al domingo, se vuelve a la normalidad desde el lunes por la mañana. El 11 de Av
con la anulación de todas estas abstinencias. Asimismo, si el 10 de Av cae el viernes, desde el amanecer hasta abstinencias cesan en honor del Shabbat. Es decir, debemos marcar el día, debemos guardarlo y debemos, ¿cierto?, meditar en nuestros malos caminos. Debemos meditar. Ese es el objetivo. Ese es el objetivo. Ahora, me gusta lo que dijo Moré Mijael con respecto al Vidui, al Vidui de Kippur, ¿cierto? Que claro, efectivamente yo lo he escuchado muchos años, ¿cierto? El Vidui de Yom Kippur, y efectivamente hay pecados que yo no he cometido. Que yo no he cometido. Muchos otros sí, por supuesto, pero muchos otros no. ¿Y por qué hacemos el Vidui? Y esto es lo que me gustó de lo que dijo el Moré Mijael, en el fondo, porque nos presentamos como Ejad, como uno, porque es un duelo nacional. El Jurván, la destrucción de los dos Batei Mikdash, de las dos casas, ¿cierto? De los dos templos, marcó a Am Israel profundamente. Profundamente. ¿Por qué? Porque todo el judaísmo, toda la práctica de la Torá, el corazón de la práctica de la Torá, estaba ahí. Estaba ahí, estaba en el Kodesh, en el Kodesh HaKodashim, en el Ulam, ¿cierto? En los atrios, estaba ahí. Y todo el pueblo acudía, todo el pueblo iba. Entonces, el hecho de que de haberlo visto en pie, funcionando con toda su gloria, con todo su esplendor y toda la cantidad de milagros que habían en el Beit HaMikdash, ¿cierto? Ahí, bueno, los rabinos, ¿cierto? Y los Masechtot, en el Masejet Midot, da las medidas, da un montón de detalles, de todo lo que era, todo el sistema del Beit HaMikdash. Y cómo era una cantidad enorme de gente, pero era maravilloso, maravilloso. Y verlo en pie y después verlo destruido, verlo quemándose, es un duelo que marcó, que rasgó el corazón del pueblo de Am Israel. Entonces, claro, la mayoría de nosotros, ¿cierto?, no vio eso, excepto un video, excepto, no sé, en el Ejal HaSefer, por ejemplo, en Jerusalén, el Ejal HaSefer, ¿cierto?, en el Museo del Libro, ¿cierto?, donde están los rollos de Qumran, ¿cierto? Ahí hay una ciudad de Jerusalén, ¿cierto?, que está hecha a escala, que es preciosa, yo la encontré muy linda. Ahí más o menos uno puede, como digamos, tasar o valorar, digamos, lo que vio nuestro pueblo, ¿cierto? En el templo, el segundo templo, ¿cierto?, en el primer siglo, que es el templo que va Yeshua, nuestro Mashiach. Y que él efectivamente dice: ¿veis este templo? ¿Veis este Binyan? Sí, de cierto os digo que no quedará piedra sobre piedra. Y esa profecía se cumplió en el año 70, ¿cierto?, de la era común, cuando Tito destruye el Beit HaMikdash. Entonces, claro, ¿cómo en el fondo valorar esto sin haberlo visto? Es complejo, pero sí existe esta conciencia judía, digamos, que, por ejemplo, supe de un judío que hizo su casa, y una casa muy linda, muy, muy bien terminada, muy amplia, muy confortable, muy cómoda. Y a la persona que le estaba haciendo la casa le dijo: mira, aquí a la entrada, ve, y con un martillo, y le dijo: rómpeme acá, rómpeme esto. Una pared lisa, muy bien trabajada, con yeso, muy, muy, muy linda, y le dijo: rómpemelo, pero ¿cómo? Sí, hazlo, hazme caso, yo no te voy a retar, hazlo, el dueño de la casa. Y él lo rompió y lo dejó
feo, lo dejó no hermoso. Y le dijo, ¿pero por qué usted hace esto? Le dijo, porque yo no puedo tener mi casa perfecta y mi casa no puede ser hermosa completamente sabiendo que no se ha levantado el templo en Jerusalén. Es decir, hay una conciencia, hay una conciencia judía, digamos. ¿Se fija? Ahora, el judío del mundo entero anhela el Beit HaMikdash. Se anhela el templo. Se anhela, digamos, el poder tener esa conexión con Akadosh Baruj Hu a través de la Torah. More Mijael. A mí me gustaría tomar un poquito lo que dijo el Guido de la reflexión que hizo de la palabra Inui. Porque de otra manera nosotros tenemos que ver que las tragedias están profetizadas en la Torah. La Torah habla de tragedias que van a venir sobre el pueblo de Israel y que en virtud de esas tragedias el pueblo va a hacer teshuvá. Y la palabra Inui, que se traduce, ¿no es cierto?, como aflicción, efectivamente no significa ayuno, pero como la Torah tiene que interpretarse, uno no puede, anda a saber qué es Inui, pues. Péscate a cabezazos contra la muralla y para ti eso es Inui. Entonces, eso no está tan al azar, ¿ya? Entonces, Inui, que se traduce como aflicción, ¿de dónde aprendemos que afligir significa no comer? Para aprenderlo de algún lado. ¿Por qué? Fíjense lo que dice, esto lo dice en Vayikra, capítulo 16, versículo 29, dice, de Hayatá gen le jucat olam, y será para ustedes un estatuto perpetuo, bajo de Shashevií, ve azor la jodesh, en el séptimo mes, en el día 10 del mes, ta'anu et nafshotehem, afligiréis vuestras almas. Entonces, ¿cómo nosotros sabemos que esta palabra ta'anu viene de la palabra inui, que significa afligir, y se traduce como afligir, implica no comer, que es lo que nosotros llamaríamos comúnmente ayunar? Me gustaría tomar un pasaje en el libro de Barim, en el capítulo 8, en el versículo 3 dice, Yaaneja, Beyariveja, te afligió, ahí está la palabra, ahí está el lashon, ¿no es cierto? Inui, te afligió y te hizo pasar hambre. De manera que afligir o afligirse o te afligió es igual a pasar hambre. Y eso es como un punto para poder tomarlo del Guido. Ahora, los mandamientos, ¿verdad? O aquellas cosas que se derivan de mandamientos, también podemos encontrar alusiones en la Torá a que estos días de ayunos tienen su base en la Torá, precisamente porque fíjese lo que dice la Torá en Devarim capítulo 4, Deuteronomio, en el capítulo 4, en el versículo 30, me parece que es el 30, dice, Batzar leja, umetsuaja kola de barima ele beajarita yamí, beshata tashem eloqueja, beshamata bekolo. Y sucederá que cuando te vengan, dice, si ante todas estas tribulaciones, aún en tiempos remotos, te vuelvas al Eterno tu Dios y obedecerás su voz. Entonces vemos nosotros que las tribulaciones, nosotros aprendemos en la Torá, son parte, ¿no es cierto?, del pacto que el Eterno hizo con nosotros. Y nosotros nos vamos al capítulo, y esto nos va a llamar a la Teshuvá, la tribulación nos va a llamar a la Teshuvá. Dijimos que estas épocas son épocas de tribulación. Son etapas y épocas de tribulación. Si nos vamos al capítulo 30 del libro de Deuteronomio, vamos a tener otro apoyo más para ver que, ¿no es cierto?, no va a aparecer como Tisha B'Av, ni va a aparecer como 17 de Tamuz, ni va a aparecer como 2 de Tishri, ni va a aparecer, no aparece así, pero aparecen los eventos. El evento, eso sí aparece.
Y dijimos que todos estos eventos catastróficos nos llevan a la Teshuvá, y la Teshuvá es parte de la Teshuvá, también es ayunar. Ayunar. En el capítulo 30 dice: Vejayaki yabu aleija, cola de Banima Elei, cuando vengan sobre ti todas estas cosas, la bendición y la maldición, ayer natati lefaneja, que yo puse delante de ti. Veashebotae levabeja, vejola goyim, y te volvieres con tu corazón de todas las naciones, ayer y dijajá Adonai Eloheja llama, de todas las naciones a las cuales Dios te arrojó allí. Beshapta Tashem Eloqueja, y te vuelvas hasta el Señor tu Dios. Entonces, un poco para complementar lo del Guido, claro que tenemos base en la Torá para hacer lo que estamos haciendo. Hay bases en la Torá, hay bases de Oraita para hacer lo que estamos haciendo, y por eso el Rambam dice que todo el pueblo de Israel ayuna. ¿Por qué ayunamos? Por todas estas cosas que nos vinieron por nuestras transgresiones. Y todas estas cosas tienen que despertar nuestro corazón a la Teshuvá. Y la Teshuvá es una mitzvah, es un mandamiento que está asociado a este día, o a estos días que son días de Teshuvá. Entonces, fíjense que aquí hay un punto que incluso el Rambam, citando para Shave Jukotai, donde aparecen, ¿no es cierto?, la bendición y la maldición, que en su contexto, en el contexto de Devarim sería para Yaquitabó. Citando esto, fíjense lo que dice. El Rambam dice, no simplemente que nosotros tenemos que hacer un ayuno por nuestros pecados, sino también por el pecado de nuestros padres. O sea, que usted y yo estemos en el exilio, eso claramente está escrito en la Torá. Los desastres del templo, los desastres del exilio, los desastres de todo el pueblo de Israel, ¿es dónde están escritos? Están escritos en la Torá. Y es un mandamiento de Oraita hacer Teshuvá. Y los profetas dijeron que es de Oraita también ayunar. ¿Por qué? Por el concepto de aflicción, por el concepto de afligirse. El Moreh Shem-Tov citó en la práctica que incluye afligirse, ¿verdad? En la práctica, ¿qué es lo que incluye que uno se aflija? Por eso yo les decía específicamente desde el punto de vista de la Torá, ¿qué incluye? Porque a lo mejor, no sé, pues ver un partido del Colo contra la U, a alguien le puede producir aflicción, ¿verdad? O ver jugar a la selección chilena también le puede producir aflicción. Entonces va a depender, no es ese tipo de aflicción personal, particular, que cada uno pudiera tener, ¿verdad? Sino que más bien tiene que ver con la aflicción que dice la Torá. ¿Se fijan? Entonces, a mí me gustaría entrar un poquito en este punto de que dice, y confesarán su pecado y el pecado de sus padres. ¿Por qué? Porque generalmente uno ve la destrucción del templo como el pecado de otros. Uno ve el exilio como pecados de otros. Pero si nosotros pensamos, ¿por qué no hay templo hoy día? ¿Por qué todavía estamos exiliados como nación? ¿Por los pecados de otros o por nuestros propios pecados? ¿Se fijan? Entonces aquí el Rambam toca un tema que tiene que ver con nosotros hoy día, que son nuestros hechos y los hechos de nuestros antepasados. Y él hace una conexión, porque dice el Rambam que esto que estamos haciendo hoy día, después de más de 2000 años, debería ser un recuerdo de nuestras acciones malvadas y las acciones de nuestros antepasados, que eran como nuestras acciones ahora, malvadas, causando estos problemas para ellos y para nosotros. Entonces, fíjense ustedes que a primera vista, lo que entendemos de esto
es que nuestros padres pecaron, nuestros antepasados pecaron, y como resultado sufrieron varias catástrofes que son todas las que citamos acá anteriormente. Al igual que nuestros antepasados, nosotros también en nuestros tiempos cometemos transgresiones similares. Y puede ser para recordar los desastres del pasado que nos lleva a pensar en los problemas que nos suceden en el presente. Es decir, siempre está esta idea de decir, ¿la historia se podría repetir, sí o no? Claro que sí, o sea, yo tengo que pensar en todo lo que pasó en el pasado, en estos días que fueron marcados por estas catástrofes, que incluso, ¿no es cierto?, está el tema de la Shoah, todo, hay un montón de cosas, porque el Eterno nos quiere entregar un mensaje, y el mensaje es que si nosotros no hacemos Teshuvá, los resultados van a ser los mismos para nosotros, Hasbe Shalom, y para nuestros hijos, lo Alein. No es solamente decir, no, es que en el primer siglo esto eran idólatras, estos no amaban al prójimo, había Sinat Jinan, había la Shona Ara. ¿Cuántas de esas cosas que habían ahí hay hoy día aquí en el presente? ¿Cuántas cosas de las que habían en el primer templo y en el segundo templo están hoy día en nuestro presente, en nuestra vida presente? Entonces, con esto termino. Pareciera entonces que las cinco grandes tragedias que sucedieron a nuestros padres desde el 17 de Tamuz, que a propósito, en la cuenta desde cuando Moshe sube y cuando Moshe baja, es el día que se quebraron las Lujot Abanim, que se quebraron las primeras tablas de piedra y que apareció la idolatría, que es lo que decía el Guido. ¿Cómo la idolatría está conectada con Yom Kippur? Claro, porque en Yom Kippur Dios perdonó al pueblo de Israel, y eso aparece, ¿no es cierto?, en el comentario de Rashi, y si uno saca la cronología, es decir, 120 días después del pecado del becerro, 120 días después, Moshe Rabbeinu baja, y al día siguiente, como trae Rashi en Parashá Vayaquel, al día siguiente de Yom Kippur, donde recibe el perdón, se le renueva la orden de construir el tabernáculo y que Dios pueda morar en nosotros. Hoy día nosotros no tenemos Mishkan, no tenemos tabernáculo, no tenemos... Al judío no le da lo mismo. A lo mejor a una persona más de teología cristiana puede que le dé lo mismo, pero al pueblo judío no le da lo mismo eso. Para nosotros no es lo mismo. Nosotros podemos decir, no, a nosotros nos da lo mismo, si hay, no hay, da lo mismo. No da lo mismo. Por lo que decía el Moreh Shem Tov, ¿cuántas misvot de la Torá no podemos cumplir como nación porque no tenemos templo? ¿Cuántas misvot de la Torá no podemos cumplir porque estamos en el exilio? ¿Qué ha significado para nosotros el exilio? Para los que han retornado en Teshuvá, lo difícil que es guardar la Torá para una persona que está volviendo en Teshuvá. ¿Cuán difícil ha sido para la gente que se ha querido levantar y guardar la Torá y no tiene una comunidad, no tiene un lugar, no tiene un sistema, no tiene... Quiero guardar kashrut, pero no puedo porque la carne la venden 6 veces más cara, los precios no me alcanzan. Quiero ser Shomer Shabbat y no puedo por esto y por esto y por esto. Javerín, todos esos problemas acarreamos. Y es por nuestros propios pecados. Entonces, no es un día, como decir, me gustó mucho lo que leyó el Guido del Rab de Chabad. El pueblo de Israel no tiene historia, es un día para traer a la memoria nuestros pecados y los pecados de nuestros padres. Y entonces, estas 5 grandes tragedias que le sucedieron a nuestros antepasados del 17 de Tamuz fueron el resultado de los hechos de nuestros padres y también nuestros propios hechos. Eso es lo que está diciendo el Rambam. ¿Cómo reparamos? ¿Cómo lo hacemos? Eso es lo que tenemos que estudiar y lo que estamos tratando de entender en este podcast, que siempre nos falta el tiempo y el tiempo es nuestro peor enemigo, pero creo que sí tenemos que darle una vuelta a eso, Guido. Qué buen comentario. Quiero rescatar esa parte en la que uno debe sentir en el fondo como pueblo, en esta unidad, en esta identidad, de que no tenemos casa para el Eterno. Yo quiero agradecer al Moreh Abraham
por permitirnos, ¿cierto?, la plataforma para grabar este podcast, porque lo hace de su buen corazón, ¿cierto? Y también me quiero alegrar porque él le ha levantado una casa al Eterno donde poder reunir a los que están dispersos en medio de nuestro pueblo. Y cuando hablamos en medio de nuestro pueblo me refiero a judíos mesiánicos, ¿ya? Ahora, si hay algún hermano cristiano que quiera adherirse a la confesión de nuestra fe y nuestras prácticas, Baruch Hashem, pero eso es un motivo de alegría. Yo hace muchos años que tengo en mi corazón esta necesidad o inquietud de levantarle una casa al Eterno para que no andemos dispersos. Yo aquí mismo en el lugar donde vivo no tengo dónde congregarme, y no es que no haya, porque hay muchas iglesias, pero iglesias sin menospreciar la costumbre ni la tradición cristiana, iglesias que no comparten nuestra fe. Con respecto justamente a lo que decía el Moré Mijael, si nosotros queremos comer kashrut, se nos cuestiona y se nos trata hasta de legalista, porque queremos comer, digamos, la dieta que nos demanda la Torá. Entonces hay cosas que nosotros como judíos mesiánicos no podemos nombrar porque directamente tenemos un conflicto de interpretación de escritura. Y es doloroso, es penoso, es triste. Estaba leyendo dentro de las cosas que citó el Moré Shem Tov, estaba leyendo aquí el Shulchan Aruch, que es un libro que tengo, es un compendio, digamos, más o menos bien resumido, no es toda la obra, y a lo que él añadía sobre estos 20 tópicos o prohibiciones, ¿cierto? Hay una que me llama la atención, que es no colocarse ni talín ni tefilín, porque eso igual, en alguna medida, produce cierto placer. El orar a Hashem, ¿cierto?, produce placer. O sea, cuando uno ora al Eterno y se conecta con el Eterno, hay un placer, porque hay una relación. Pero también me llamó la atención lo que dice acá el Orach Haim, en el 553 Simán 3, que dice que en la sinagoga no se encienden las luces, se encienden muy pocas luces. Y que el parojet, que es la cortina que cubre el ejal, ¿cierto?, o el arón que guarda los Sifrei Torot, los rollos de la Torá, el parojet se coloca al revés. Entonces sí hay una congoja, sí hay un dolor dentro de la propia comunidad, porque fíjate que en estas lecturas que se hacen en el servicio Shaharit, ¿cierto?, se saca el Sefer Torah, pero no se levanta. Y se leen los pasajes de Kito Lidvanim, que está en el libro de Deuteronomio 4:25, que dice, cuando engendres hijos y nietos, Kito Lidvanim Uveni Banim. Y habiendo estado mucho tiempo en la tierra y os corrompáis y hagáis imágenes esculpidas en forma de cualquier cosa y hagáis lo malo ante los ojos de Hashem tu Dios para provocarle a ira. Se leen esos pasajes. Y eso nos recuerda, en el fondo, que nosotros, no nuestros padres, nosotros también hemos transgredido contra el Eterno, haciendo sinat hinam, odio gratuito. Y se vuelve a leer, ¿cierto?, cuando se cierra el Sefer Torah a Sofasifem, los recogeré para destrucción. Ashvitame enosh sichram, y haré cesar de entre los hombres su memoria. Capítulo 32, verso 26. Y dentro de esas cosas que se leen, que está a leer también Ejá, Lamentaciones, hay un pasaje que dice, con respecto a lo que decían los morim, sobre la identidad, sobre no tener templo. El no tener templo significa que no tenemos servicio. El libro de Lamentaciones dice, Adonai ha desechado su altar y ha aborrecido su santuario. Fíjate que el Yalkut Shimoni comenta que en cuanto quemaron el templo, el santo bendito dijo, yo no tengo un lugar de residencia en la tierra. ¿Acaso la tierra no es mía? Yo voy a retirar mi presencia divina de ella. Ayer veía un video de
Ariel Kanievski. que enseñaba que el monte del templo estaba bajo autoridad jordana. Y si bien es cierto, el Islam no prohíbe que judíos entren a orar a una mezquita, hay restricción para subir al monte del templo. Y el monte del templo está controlado por agentes extranjeros. ¿Y sabes qué me impacta? Lo que leí en el Yalkut Shimoni, que el Eterno va a retirar su presencia. O sea, ¿te imagináis? Ir a la sinagoga, a la iglesia, entrar a orar y no sentir nada. No ser movidos, no ser llenos, no tener gozo, no alegrarnos. Si el Eterno quita su presencia en medio del pueblo de Israel, que somos nosotros, los descendientes de Jacob, injertados como rama en el olivo y que participamos de la savia del olivo, si nosotros no tenemos la presencia divina en nuestras vidas, si no hay un tabernáculo en medio nuestro, no seríamos pueblo, no tendríamos razón de existir, porque nuestra razón de existir es el Kadosh Baruj Hu. Nuestra vida debe girar en torno a eso, al servicio, al agradecimiento. Nos levantamos por la mañana y agradecemos. Comemos un trozo de pan y agradecemos. Vemos a nuestros hijos y agradecemos. Vemos a nuestras esposas y damos gracias por el trabajo. ¿Pero a quién? Al Santo bendito sea. Entonces imagínate, si nos lamentamos es porque no está el lugar donde habita la presencia divina del Eterno. Es por eso que Él ha dicho que Él va a habitar en medio nuestro y donde el pueblo sea exiliado, Él nos va a acompañar. O sea, esto yo lo encuentro tremendo. Moreh Shem Tov. En el judaísmo, ¿cierto? La Yahadut, hay dos palabras para ayuno, ¿cierto? Una es Tzom, que es el Yom Tzom Kippur, ¿cierto? Y que tiene que ver con, algunos explican, ¿cierto? Que tiene que ver con ayunos, digamos, más religiosos, más apegados, digamos, a lo religioso, a lo de la Torah. Y también está el Ta'anit, el concepto Ta'anit. Y Ta'anit, ¿cierto? Algunos explican que tiene que ver con ayunos tradicionales. Es decir, ayunos que tienen que ver con acontecimientos históricos. En el caso de la palabra Tzom, ¿cierto? Hablamos de Yom Tzom Kippur, el día del ayuno de Kippur, Tzom Kippur, y también hablamos de Tzom Gedaliah, ¿cierto? El ayuno de Gedalías, que es el día 3 del mes de Tishri, el día 3 del séptimo mes, que fue el día en que fue muerto Gedaliah, ¿cierto? Hijo de Ahikam, extinguiéndose así la brasa de Israel que subsistía y completándose su destierro. Se habla, por ejemplo, de Ta'anit Esther, el ayuno de Esther, que también es, por decirlo de alguna forma, bíblico. También es bíblico. ¿Por qué? Porque está justamente en la Megilá Esther, ¿cierto? Y dice que el pueblo ayunó. Entonces, es parte de la idiosincrasia, digamos, judía, así como también de las tinieblas. Porque los siervos de las tinieblas, también hay servidores, siervos, también ayunan. Los brujos, ¿cierto? Ayunan. Los brujos oran y tienen días, al igual que nosotros, en los cuales hacen ciertas cosas y días en los cuales no.
porque también manejan información espiritual, ¿cierto? De los niveles espirituales. Entonces, claro, sí, efectivamente, es buena la práctica del ayuno. De hecho, en términos, digamos, científicos, en términos biológicos, los médicos, los doctores, ¿cierto? Ellos recomiendan a las personas, ¿cierto?, que hagan por lo menos un ayuno al mes. ¿Por qué? Porque el hecho de ayunar desintoxica el organismo, y es positivo para el organismo, o sea, es bueno. Sobre todo ahora en este tiempo que los alimentos, ¿cierto? Sabemos que están eh, sumamente intervenidos desde la semilla. Desde la semilla ya han intervenido. Cosa que está prohibida en la Torá, por supuesto, ¿cierto? La Torá prohíbe las mezclas. Entonces, claro, yo me sumo, ¿cierto? Por supuesto, al Moré Mijael, a Guidón, en tomar conciencia, con estos tiempos ahora, claro, el tema lo dejaron ahí, dejaron el guante, yo tomo el guante de las generaciones en el fondo, de las generaciones, porque si bien es cierto, dice que en el fondo se van a heredar pecados, también después dice el profeta Ezequiel, no llevará el hijo el pecado del padre. Y también dice, ¿cierto? No se va a decir más en Israel, los padres comieron las uvas agrias y los hijos tienen la dentera. La dentera es la carie, literal es la carie, es decir, que va a haber un corte, Pero eso yo creo que es para otro podcast, sin lugar a dudas. Sin lugar a dudas es para otro podcast. Porque yo encuentro que es un temazo ese de las generaciones, las maldiciones generacionales, etcétera. Bueno, pero sí, me quedo con la reflexión del Moré Mijael de Guidón, en el fondo tomar conciencia de la Shejinah, de la presencia del Eterno. También es cierto que los rabinos dijeron que cuando Am Israel fue al Galut, que estamos en el Galut, también el Eterno se fue al Galut con Am Israel, con el pueblo de Israel. Y efectivamente, y Ezequiel también, ¿cierto? Ezequiel también ve cuando él ve la visión, cuando la Shejinah sale de medio de los querubín, ¿cierto? De medio de los querubines, ¿cierto? Y se va del templo. Y ya efectivamente en el segundo templo ya no estaba la Shejinah, no estaba el Aarón HaKodesh. Había una piedra ahí que se llamaba Eben Ashetiah, la piedra de fundamento. Bueno, Mijael. Bueno, que el Eterno despierta a su pueblo, ¿no? Hay formas de despertar y una de las formas de despertar es precisamente esta, ayunando y haciendo teshuvá y siendo reflexivo. Es una forma de darnos cuenta y despertar, porque la mayoría del tiempo nosotros vivimos desconectados, pues. Si en realidad ese es nuestro más grande desafío. Cada uno vive su vida y sus problemas y sus situaciones de una manera, ¿verdad?, particular, y eso ya nos cuesta conectarnos con cosas que están por sobre nosotros, que son estos días en que el Eterno, ¿no es cierto?, espera de nosotros una reacción. A mí me gustaría citar una Guemará en el Yerushalmi, Talmud Yerushalmi, dijeron nuestros jajamim, nuestros sabios, en Yomá 1.1.
el tratado de Yomá, ¿no es cierto? Que es el tratado que habla de precisamente el día de Yom Kippur, que trata los temas de Yom Kippur y también trata los temas de la Teshuvá, no solamente lo de Yom Kippur, sino también trata varios temas. Entonces dijeron nuestros sabios ahí en Yomá que en cada generación en la que el templo no se reconstruye, se considera responsable de su destrucción. Fíjense. En cada generación en que el templo no se reconstruye, se considera esa generación responsable de su destrucción. Y evidentemente, esto para nosotros tiene que ser un desafío, en otras palabras. Si es que nosotros aún no hemos logrado la curación de estos desastres que ocurrieron en el pasado, por nuestras transgresiones en el presente, ¿verdad? Y por todo lo que hemos hecho, entonces nuestras transgresiones en el presente crecen de la misma raíz que las que causaron la destrucción. Y es allí donde tenemos que hacer la reflexión. Por lo tanto, una generación en la que el templo no se reconstruye merecería ver el templo destruido durante su vida. Y esto es fuerte que lo veamos así, y que en el fondo, porque uno dice, no, pero es que a mí no me pueden responsabilizar de eso. Se fijan, uno tiende, la tendencia natural nuestra a decir, no, o sea, no, yo no puedo ser responsable de eso, pero claro que somos responsables. Aray bim zelazé, cada uno de nosotros somos responsables unos de otros. Kol Israel, todo Israel es responsable uno de otro. Y este concepto lo aprendimos, ¿verdad? Desde el momento, porque los sabios dicen, ¿por qué Dios no le aplicó todos los castigos que tendría que haberle aplicado al pueblo de Israel si le dio la Torá en el Sinai en el primer año? Pasaron 40 años. Porque fíjense, por eso hay dos pactos. El pacto de Sinai llamado Joreb, y el pacto de la Arabá. Esto aparece en Deuteronomio, capítulo 28, versículo 61, son dos pactos. Dice el pasaje en el 28:61, parece que sí o no. Sí, no, 69 dice: Ele divrei abrit, asher siva Adonai et Moshe lichrot et bnei Israel be'eretz Moab, milevad abrit asher Karat itam Bejoreb. Dice, estas son las palabras del pacto que el Eterno mandó a Moshe que celebrara con los hijos de la tierra en Moab, aparte del pacto que había establecido con ellos en Joreb. Entonces, ¿cuándo nos volvimos responsables unos de otros? Cuando se confirmó el pacto en el capítulo 8 del libro de Josué, cuando habían unas tribus de levitas que unos decían las bendiciones y otros decían las maldiciones, ¿se acuerdan? Y todos dijeron amén, y todos escucharon lo mismo y todo, entonces ahí se volvieron todos unos responsables unos del otro. Entonces, al final, lo que dice nuestro Jamí en la Guemará, en que cada generación en la que el templo no se reconstruye, se considera responsable de su destrucción. Es lo mismo. Y eso es lo que tenemos que meditar y es lo que tenemos que tratar de ver como nación, y que Hashem nos ayuda a despertar, porque no todo el mundo, como decía el Guido, mucha gente dice, no, esto no es de la Torá, no, esto es de los rabinos, no, esto es de los... Y así como que es una cosa, que la Biblia que tenemos es una cosa que uno puede como seleccionar lo que le gusta y lo que no le gusta. No me gusta mucho el profeta Isaías cómo le habla a la gente, así que mejor no lo leo, no lo tomo en cuenta. Me gusta más cómo le habla el profeta Jeremías. No. Entonces me gustaría cerrar con esto, un pasaje, por supuesto, de uno de nuestros grandes sabios, en 2 de Corintios.
capítulo 10. 1 Corintios capítulo 10. El Rashta. Algunos le dicen así, ¿no? Pablo de Tarso, uno de los grandes nuestros, Amén. que nos enseñó y que nos habló también de estas cosas Sichronal y Brajá. y que fue, ¿verdad?, un fiel discípulo de nuestro Señor. Él habla de un montón de cosas que le sucedió al pueblo de Israel durante los 40 años en el desierto. Y dice luego que de todos esos desastres que hubo, pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Y luego dice, mas estas cosas que nosotros leemos en el libro de Números, que terminamos ya la semana que pasó, Baruch Hashem, mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. O sea, como ejemplo. Entonces, más estas cosas, todas estas cosas, incluyendo todo lo que estamos citando acá, porque como decía el Moreh Shem Tov, el periodo de 3 semanas, del 17 de Tamuz hasta el 9 de Av, culminamos con el 9 de Av, un periodo de 3 semanas de tragedia. Y luego dice, el versículo 11, y estas cosas le acontecieron como ejemplo. Fíjense, aquí cambió el verbo. En el 10 dice, le sucedieron, o sea, las situaciones que ellos vivieron los llevaron a cierta situación, y acá dice, estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piense estar firme, mire que no caiga en tentación, ¿no? Mire que no caiga cuando sea tentado. Porque eso va a decir después, ¿no es cierto?, en el versículo 10. Ninguna tentación que no sea humana nos va a sobrevenir a nosotros. Pero mire que no caiga, ¿cuándo? En la tentación. Entonces, claro, o sea, nosotros generalmente todas estas cosas las vemos como históricas, como que, no, allá en la generación de los reyes eran pura gente mala, pura gente, ¿verdad? Uy, la gente está como... Y nunca nos vemos a nosotros. Entonces, tenemos que hacer teshuva. Guido. Amén. Me gustó esa cita del Rashta, de Rabí Shaul de Tarso. Yo quería citar también al sabio Jajam, el apóstol Pablo, cuando dice que ¿acaso no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en vosotros? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él, porque el templo de Dios es santo. Y eso es lo que vosotros sois. Y eso está en la primera carta de Corintios, en el capítulo 3, 16. Yo me acordaba mientras hablábamos durante esta conversación que mis primeros días en la Keilah, en Anfenzait, cantábamos una canción de Mordejai Ben David, al Z, que tiene que ver con Lamentaciones 5. Dice, al Z allá Davelivenu. Por esto se fue entristecido nuestro corazón. Alelejas Juvenenu. Por esto se entenebrecieron nuestros ojos. Alar Sion Sheshamem Shualim Ilhubo. Por el monte de Sion que está asolado, zorras andan por él. Ata Hashem leolam teshef kisajá le dorvador. Mas tú, Hashem, permaneces por siempre y tu trono de generación en generación. Lama la netzach tishkajenu tasvenu leorejiamim. ¿Por qué te olvidas de nosotros y nos abandonas por tan largo tiempo? Esa es una de las cosas que recuerda el pueblo a través de Ejá, el profeta Jeremías, su libro de Lamentaciones de Ejó. Ahí en Moreh Shem Tov está cantando al Z, oyo, 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 dovelivenu.
yo lloraba a moco tendido. Quiero confesarle algo, lloraba a moco tendido cuando cantábamos ese shir en la Cajal y no entendía ni jota, ni una letra, pero no sé por qué lloraba. Y lloraba y lloraba y lloraba. Cuando aprendí algo de hebreo con el Moré Shem Tov, con el Rav Yosef, que esté con salud, y vi la traducción de esa letra, entendí por qué lloraba. Entendí por qué lloraba. El alma codifica las palabras de la Torá y, bueno, nos dan inteligencia o son inteligencias espirituales. No sé si Moreh Shem Tov tenga algo más que agregar, creo que nos estamos acercando al final. Sí, en realidad, bueno, como decía More Mijael hace unos momentos, siempre falta tiempo. La otra vez More Abraham Benquefa me decía, oye, no tocaron este tema, no tocaron este tema, y la verdad es que de todos los apuntes que uno trae, si es que podemos compartir a veces un tercio, yo creo que a ustedes les pasa lo mismo. Eh, Porque hay tanto que decir, tanto que hablar. Bueno, la verdad es que yo estuve ahí en Jerusalén, estuve ahí en el Kotel Amaraví, el Eterno me dio esa verajá, eh, y, y es volver, bueno, es lo que me pasó a mí, no sé los demás, pero a mí me pasó que estar ahí en el Kotel Amaraví, que si bien es cierto, técnicamente no es el templo mismo, no es el Bet HaMikdash, no pertenece al Ejal, ¿cierto? Al Ejal que es el Kodesh HaKodashim, el Kodesh, porque efectivamente la profecía de Yeshua se cumplió en el año 70 y se destruyó el templo. El Kotel Amaraví es uno de los 4 muros exteriores que habían. Destruyeron los otros 3, Tito, y dejó solamente el muro occidental. Destruyó, ¿cierto?, el norte, el este y el sur, y dejó solamente el oeste, el occidental. Entonces, y estar ahí, a pesar de que no es parte del templo, bajar a los túneles del Kotel, que se llaman los túneles del Kotel, que ahí es donde realmente uno ve la magnitud en realidad del tamaño, porque uno aproximadamente lo que ve del Kotel Amaraví es aproximadamente un sexto de lo que está hacia abajo. Entonces, al bajar a los túneles del Kotel, tú ves la magnitud es enorme, gigante, y estar ahí es solamente llorar, 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 y por eso se le llama, ¿cierto?, el muro de los lamentos o el muro de las lamentaciones, porque tú te encuentras contigo mismo, tú te encuentras con tu ser interno, con el Adam Arishon, con el primer Adam, de donde tú vienes, a mí me pasó que yo me volví como niño, y me acordaba de cosas de niño, de traumas, de situaciones, pero llorar, 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 llorar y lamentar en el fondo, lamentar el alejarnos del Eterno, el pecar, el separarnos de Él, el desconectarnos de Él, y en el fondo es tal como lo que hemos hablado, es decir, ser, como dice el libro del profeta Isaías, el reparador de portillos, el Metzadeh Gaber, ¿cierto? El reparador de hoyos de generaciones y de generaciones. No, en realidad es un sobrecogimiento, efectivamente es lamentar y llorar, lamentar y llorar, lamentar y llorar, y por supuesto pedirle al Eterno por todos, por todos, por todos.
por todas las personas que uno conoce. Bueno, se te olvida la hora, se te olvida todo, ir al baño, se te olvida comer, se te olvida todo, porque entras en una dimensión sobrenatural, en una dimensión espiritual, una dimensión cósmica, una dimensión universal, maravillosa, extraordinaria. Es algo que no sé cuántas horas habré estado, no tengo idea, y me da lo mismo también, incluso decir las horas, porque tampoco es una competencia, ¿se fijan? Como para competir con otro, no, yo estuve más que tú, no, tú menos que yo, no, porque da lo mismo, eso da lo mismo. En esa instancia da lo mismo eso, ¿se fijan? Incluso el que es rico, el que es pobre, el que da lo mismo, porque está frente al Creador, al Boré Olam, a Kadosh Baruj Hu, al Dios de nuestra vida, al amado de nuestra alma, quien nos amó primero y por eso le amamos, porque nos amó primero, y quien nos rescató, quien compró nuestra vida a través del Goel, ¿cierto? A través de Yeshua, nuestro bendito Mashiach, nuestro hermano mayor, como lo llama el Sefer Aibrim, la carta a los hebreos. Ahora, mirar el Harabait, mirar el monte del templo, desde el frente, desde del Har HaZeitim, desde el monte de los olivos, es un espectáculo. Es un espectáculo porque uno se imagina la gloria del Bet HaMikdash, porque existe todavía la Ira Aticá. La Ira Aticá es la ciudad amurallada, ¿cierto? La ciudad antigua, la ciudad vieja, ¿cierto? De Jerusalén. Se ve, se observa, y la vista que hay desde la cima del Monte de los Olivos hacia el Monte del Templo es maravilloso. Uno vuela, en realidad es realmente extraordinario. No hay marihuana, no hay cocaína, no hay pasta base, no hay tusi, no hay relación sexual que se compare a lo que tú experimentas ahí. No hay comparación, no hay comparación. Perdonadme este agravio. Perdónenme este agravio. Guido. Baruch Hashem, yo también estuve ahí en Jerusalén cuando Moreh Shem Tov me enviaba sus fotos, me llamó por teléfono. Yo me acuerdo que iba manejando por la carretera desde Angola a Coyipulli, donde estoy viviendo, y recibo las llamadas. Y fue emocionante, después vi la foto y bueno, yo también estuve ahí. Fue emocionante. Imagínate si él sintió esa emoción. Wow. Yo quiero dejarlo invitado para el próximo episodio, que va a ser el sexto episodio ya de esta sexta temporada. Y vamos a continuar con los temas de Musar que estamos hablando. Y vamos a hablar de la ira. La ira, porque también hay que cuidarse de la ira. En el sexto episodio de la sexta temporada, la próxima semana, Bezrat Hashem, vamos a hablar de esta emoción, de esta agitación interna, como dice la carta de los Efesios, nuevamente citando al gran apóstol Pablo, que dice: iraos pero no pequéis, Rizú veal tejetau, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al innombrable. No le vamos a dar el nombre al cochino ese, que lo reprenda. Enfadarse, de eso vamos a hablar. Lirgos, del enfado, la emoción interna que nos lleva muchas veces a cometer errores. Muchas gracias, Moreh Mijael. Muchas gracias, Moreh Shem Tov. Gracias a todos los auditores por permanecer conectados, por seguir el canal, darle like y comentar, pues si eso es lo importante, para que el canal siga, digamos, mostrándose en las plataformas. Quedan todos invitados a la próxima semana a este tema de la ira. Moreh Mijael, Moreh Shem Tov, Shavua Tov, el Eterno les bendiga. Bueno, Shavua Tov para nuestros auditores. Esperamos hayan disfrutado este podcast
esta conversación, esta reflexión, disfrutada en el buen sentido, ¿no? En el buen sentido, en aquello que puede traernos beneficio, en aquello que nos puede enriquecer y bueno, el Eterno les bendiga a todos y les pedimos que nos puedan seguir apoyando ahí con su visualización y sus likes. Amén. Morechen Tov. Shem, toda rabá, Shavuatov, más el Tov, Lekulam, Kol Tuv Sebaba.